Aquí estamos desde Bogotá, originando para nuestros aliados en diferentes países, Centro, Suramérica y España también, y ya listos y preparados para saludar a nuestra invitada, la senadora de la República, María Fernanda Cabal, que nos acompaña a esta hora en sintonía. Senadora, muy buenos días. Aquí la recibimos con musiquita de su tierra porque hoy es viernes. Muy buenos días. Además, soy buena bailadora de salsa. Me consta, nos tienen cerrado el café libro, pero bueno, como dice la frase, volveremos algún día pronto, ¿no? Bueno, muy bien. Senadora, este diálogo quisiera comenzarlo preguntándole que miremos un poquito la casa, miremos un poquito hacia adentro. Eh, y es cómo califica usted como ciudadana y como congresista lo que hasta el momento ha hecho el presidente Duque, la gestión en general del presidente Duque. Es una buena gestión porque el presidente Duque, yo puedo decir que en su antecedente no es una persona contaminada, no trae vicios, no trae un pasado que uno pueda sacárselo y tacharlo. Lo que sucede es que es demasiado difícil calificar administraciones bajo una pandemia, porque hemos visto que ni siquiera los gobiernos más poderosos del mundo pudieron enfrentarla. Este tema tomó por sorpresa incluso a la comunidad científica, que hemos visto que a una velocidad han logrado unas vacunas que por fortuna esa capacidad eh, creativa, esa capacidad investigativa del ser humano cuando saca su parte buena, espiritual, es la que logra sobrepasar tragedias como la pandemia. Entonces, al presidente Duque le tocó enfrentar una tragedia, porque pandemia es pobreza. Ese dilema que usted recordará que nos enfrentó en el Congreso de si la salud o la salud o la economía, cuando finalmente una buena economía es salud. No podemos vivir sin economía, entendiendo que también la economía es parte de la vida diaria desde que usted abre los ojos y pide un café, porque ese café lo compraste en algún lado, te gustó por encima de otros, tenés capacidad de compra y una libertad de mercado, o sea, todo va relacionado. Entonces, yo digo que esto quedará en los anales de la historia de las crisis y tragedias de la humanidad. Le ha tocado muy difícil. Pienso que no lo ha hecho mal, pero yo he sido crítica, ¿no? He sido crítica porque considero que en un principio se olvidó de su misma gente, de sus bases, se olvidó de 8 años que luchamos y combatimos contra el gobierno de Santos. Senadora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en Aquí estamos. Es un gusto saludarla y usted está poniendo sobre la mesa un tema que definitivamente pues, nos ha tocado a todas las personas en el mundo y es esta pandemia y esta gran dicotomía en la cual se encuentran los grandes gobiernos, la salud o la economía. Y no puedo dejar de preguntarle como bogotana, ¿cuál es la opinión que le merece la gestión de Claudia López frente a toda esta situación que ya estamos esperando, ya superando este segundo pico de la pandemia, senadora? A ver, a mí no me gusta el estilo de ella. ¿En qué sentido? En que una pandemia es una tragedia, como cuando uno dice hubo un terremoto, se desbordó un río, un deslave, o sea, una tragedia natural donde todos tenemos que unirnos sobre un objetivo común que es el rescate de todas las víctimas y proteger a la comunidad. Aquí no se vio. Aquí empezaron las disputas, no solo en Colombia, en el mundo entero, que si sí, que si no, que la derecha contra la izquierda, que usted es muy bruto, pero que usted es menos bruto. Y faltó ética en la aproximación. Así tuviéramos todos la duda, los mismos mandatarios, de qué hacer, el unirnos como cuando usted supera una guerra y queda todo destruido y dice o salimos juntos adelante o no hay otra forma. Entonces, esa actitud pendenciera cuando Duque al contrario es un presidente que es muy asequible, ver uno que se reunían en la casa de Nariño y después de llegar a acuerdos ella cogía un micrófono y salía y descalificaba las reuniones, es un mal precedente, porque uno no puede hacer política con circunstancias trágicas como esta. Esa es mi crítica. Ahora, que yo le reclame
a los mandatarios que han debido saber hacer las cosas, creo que todos fracasaron en el mundo entero, incluso los países más desarrollados y las economías más sólidas. Pero en la medida en que se va aprendiendo, también se van tomando correctivos. Y yo sí creo que es un error volver a confinar y volver a cerrar comercios que son supervivencia. La gente se empobreció. Aquí vamos a medir los efectos de esto precisamente con índices de pobreza que no se habían visto antes. Llegamos, creo que 14 años atrás, a los indicadores de pobreza. Senadora, ahora la meto en el tema político-electoral. ¿Usted cómo analiza la llegada de Miguel Uribe a las listas al Senado para las elecciones al Congreso en el 2022? También del actor Jorge Cárdenas, y se viene especulando con el nombre del periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Y también con esta jovencita víctima de las FARC, Lorena Murcia, Rosa Blanca. Yo veo a un Uribe muy activo, intentando incluir personalidades. A mí me gusta, a mí no me da temor la contienda electoral si la lista es abierta. Yo tengo la capacidad de mirar las virtudes de todas las personas, obviamente con las que tengo una afinidad. A mí me encanta Jorge Cárdenas, es víctima de un matoneo mediático del que yo creo que soy la reina, ¿no? Enfrentar toda esta tendencia que existe entre los actores a creerse los que tienen la verdad y como tienen audiencia, pues tienen una capacidad superior también de hacer daño. Tiene mucho valor civil. Miguel hizo un excelente trabajo. Mi única crítica con Miguel es que a mí no me gusta que la gente brinque de partido en partido. Eso me genera desconfianza. Uno tiene unos principios y de pronto no le funcionaron y se apartó, como le pasó a personajes como Lincoln, como Churchill, aquí al presidente Núñez. Pero esta cosa de que entonces no me sirvió esto, ahora me pongo esta chaqueta, ahora no me sirvió esto, eso no me gusta. A mí me gusta la persona que se mantiene, salvo esas excepciones, que es cuando el partido de uno va por otro camino y uno dice, me tengo que ir de aquí. Me gusta la niña de Rosa Blanca, que hay que mostrar una verdad que nos quieren desdibujar de lo que pasó en la historia de violencia en Colombia, con menores y con niñas y niños. Me gusta de los que nombramos, Vélez ha tenido unos videos, yo los he replicado, me gusta su sentido común, me gusta su carácter, también imprime un sello que yo comparto. Pero senadora, acudiendo a eso y los nombres que menciona Robinson, sin duda el ex senador y expresidente Uribe está buscando tener ahí una baraja muy variopinta de gente no tan cercana a la política, sino de otros mundos que tal vez llamen la atención. ¿Eso será una ventaja o puede ser un riesgo que el elector piense que hay gente que no tiene experiencia? Hay mucha gente que considera que incluso el presidente Duque no tenía la experiencia necesaria para ser presidente y que estamos pagando sus improvisaciones. ¿Será que esa carta al Senado tan variada, tan diversa, realmente es una ventaja o se puede convertir en algo que afecte al partido? No, y aquí, qué interesante pregunta. Hay que hacer una reflexión. Una cosa es ser gobernante y tener el reto de diseñar e implementar una política pública. Pienso que Duque sí le faltaba experiencia, sí le faltaba, pero tiene la virtud de ser una persona buena y no es fácil encontrar gobernantes buenos, sin vicios. ¿Que he cometido errores? Sí, ha podido evitárselos. Se dejó encasillar muy fácil en que lo tacharon de ser el títere de Uribe, que digan lo que les dé la gana. Para mí es un honor, diría yo, haber sido la candidata electa del mejor presidente a mi criterio de los últimos 100 años de Colombia, el que rescató este país. Pero bueno, cada cual tiene su estilo. Ahora, si pasamos al Congreso, el Congreso es un desorden espantoso, permítame confesárselo. Por más de que intente yo estudiar cada proyecto, hacerle seguimiento y participar, eso no es posible. Primero, porque hay proyectos de toda índole y uno no puede ser experto en todo. Uno tiene que destacarse en los temas que conoce y en los demás procurar aprender,
pero no es posible que uno participe en todo. Entonces usted ve unos que parecen loros hablando de todo y bueno, sí, es el parlamento, hablar, pero tampoco es serio. Ahora, que haya veteranos es fantástico. Hay un veterano que a mí me gusta, por ejemplo, mayor, que es Enríquez Maya, conservador con quien comparto en Comisión Primera, y cuando usted es veterano, usted enseña. Este es un constitucionalista que te enseña, pero no todos pueden ser así. Hay audaces, hay otros que dicen quiero hacer propuestas novedosas. El no estar en política libera a estos congresistas de muchas ataduras, de mucho prejuicio. Pueden ser innovadores. A mí me gusta. Es más, yo quisiera un congreso más pequeño, más reducido de tamaño, donde fuera más ágil el debate. También cuando ustedes analizan la cantidad de proyectos de ley y de acto legislativo que hay que no tienen o sea, ningún fondo ni ninguna forma, hay mucho tiempo que se pierde. La labor del congresista es terriblemente ineficaz e ineficiente si la comparamos con las horas productivas de un empresario, por ejemplo. Y lo más grave, por lo general, producimos leyes malas, leyes que le hacen daño al ciudadano. Vivimos sacando una cantidad de reglamentaciones y de locuras porque el congresista no propiamente viene del sector productivo. No sabe lo difícil que es generar riqueza en un país lleno de normas, un país corrupto, y no sabe lo difícil que es pagar una nómina. Entonces tenés dos mundos. Un mundo que se crea en el Congreso que no tiene la realidad que tiene el mundo del día a día con una Colombia con un 60% de informalidad, por ejemplo. Senadora, con todo lo que usted menciona, me parece muy importante este tipo de espacios que le permiten a las personas conocer a los senadores, conocer a los congresistas y decir, oiga, esta es una labor titánica y hay muchísimos tropiezos que hay en el camino. Teniendo en cuenta su recorrido, senadora, ¿cuál ha sido su experiencia frente a todo lo que ha vivido y frente a esta pandemia, usted como senadora de la República? A ver, el Congreso me parece tedioso, se pierde mucho tiempo, repito. Me parece que es más el daño que le hacen las leyes malas a si existiera, como lo deberían hacer los mandatarios, reuniones con gremios, con grupos de interés, con los mismos, no sé, asociaciones. Usted tiene asociaciones de maestros, de campesinos. Cuando usted se sienta con la gente que vive el día a día de la realidad económica y social de un país, usted aprende. Y cuando usted aprende, usted tiene la capacidad de incorporar esa normatividad para corregir defectos que existen en la realidad. Yo, por ejemplo, tumbaría muchísimas leyes que hacen daño. Qué difícil es uno poder generar correctivos también en leyes que se crean como causas justas, porque estamos en la era, digo yo, de la victimología. Ahora todo el mundo es víctima, todo el mundo cree que tiene derechos y lo que están convirtiendo es deseos en derechos. Terminan unas minorías teniendo privilegios por encima de otras personas que tienen un esfuerzo igual o superior, pero que por no ser minoría, por no ser o de otra raza o no ser de otra inclinación sexual quedan excluidos. Entonces, yo quisiera, el ideal es una labor congresional de cara a una realidad, que lleguen los empresarios y digan, miren, nos estamos quebrando por A, por B, por C. Tantas críticas, por ejemplo, que se le han hecho a los TLCs, que es importante el comercio, es importante generar estructuras comerciales internacionales, pero llega en un momento dado, como pasó en los TLCs, donde hay una distorsión en la economía, porque vos no puedes competir con países del primer mundo, por ejemplo, que tienen el agro subsidiado, cuando aquí el campesino más pobre difícilmente accede a un crédito, no hay vías, no hay agua potable, entonces terminas importando la comida que deberías producir. Ahí hay que generar un correctivo, hay que buscar hacer un esfuerzo y como esos muchos otros ejemplos. Yo tengo una pelea histórica donde siempre termino crucificada por el señalamiento, por la grosería que uno tiene que vivir en redes sociales, que es la corrección a una ley que aparentemente es buena y terminó haciéndole daño a los más pobres, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Es una abominación lo que produce esta ley. Entonces uno dice, claro que es noble devolverle al que le quitaron su tierra. Lo que es inaceptable es que le quiten al que no le quitó a nadie, que le quiten al que tiene una parcela y vive de ella y lo dejan en la miseria,
solo porque se le cree a un reclamante al que ni siquiera se le comprueba si es cierto o no. Eso se llama la tiranía de las causas justas, el buenismo, el fascismo de los buenos, lo inapelable. Nadie puede pelear contra eso porque entonces usted es un monstruo. Usted, como me llaman a mí, paramilitar, despojador, hace una cantidad de adjetivos a los que uno vive sometido por el método de hoy, que es el método de la cancelación, para que uno no vuelva a hablar. Y uno tiene que recoger su coraje y su valor civil y seguir adelante. Hay leyes que hay que reformar, que hay que transformar. Entonces, mi experiencia no es la mejor porque no me siento a gusto, me siento inconforme, me siento incómoda, no me gusta que llegue gente a la política a hacerse rica, no me gusta gente que llegó con un patrimonio reducido y salen millonarios, no me gusta gente que usted a simple vista sabe que ese dinero no lo produjeron de una forma legal y lícita y no se les hace un estudio patrimonial. A ellos no. Eso me fastidia, me incomoda. Deberíamos tener un congreso de cara a la gente, que nos digan cómo están sufriendo, qué leyes no funcionan y qué leyes deberíamos sacar. Senadora, hace unos minutos usted advertía la falta de experiencia, por supuesto, del presidente Duque, pero le homologa eso a que es una buena persona. ¿Esa falta de experiencia no se le podría también atribuir a Tomás Uribe, que los postulan para todo, lo postulan como presunto posible candidato presidencial, como posible cabeza de lista al Senado, incluso recientemente como posible reemplazo de Marta Lucía Ramírez en caso de que la vicepresidenta renuncie? ¿Cómo ve usted a Tomás Uribe de cara a tantos escenarios políticos donde lo postulan? Recordemos que la política se convierte en el juego de la política y salen nombres a la palestra y la gente se mueve y hay críticas y empieza toda una medición respecto al nombre de si sirve o no sirve, cuánto imagen positiva tenés, qué negativo hay, si hay chance o no. Yo creo que el nombre de él salió más en una coyuntura cuando al presidente Uribe, de una manera absolutamente arbitraria, le quitan su libertad y dicen, bueno, es que quieren acabar con el legado de Uribe, pero está su hijo. Pero sinceramente, yo no creo que su hijo tenga ni las ambiciones políticas, ni, ya es una opinión personal, vaya a cometer una decisión tan errática de ser un empresario exitoso con su hermano. Entiendo que ellos crearon un sistema o están implementando en Colombia un sistema muy novedoso para todas las transacciones inmobiliarias y que tienen un capital de esos que te llegan de los financiadores internacionales. Les llegó una inversión de 35 millones de dólares. O sea, si a uno le ponen esa opción a terminar en la jauría de un país depredador en la política y bajo los jueces que le quitaron la libertad a su papá, yo creo que pues este muchacho no sería tan bruto para hacer eso. No los escucho. Omar, tu audio. ¿Ahí? Sí, Ya. aquí estoy. Sí, aquí estamos. No, le decía, senadora, que permítame, la devuelvo al tema económico porque la pandemia trae eso que hablábamos, ¿no? Se afecta la economía, se afectan los ingresos y más allá de partidos, la gente está muy expectante, hay mucha incertidumbre. Parece que la reforma tributaria es inminente según lo que se ha anunciado, pero la gente tiembla cada vez que habla el ministro Alberto Carrasquilla y da esas cifras y el dinero que se ha invertido y lo que hay que recuperar y los impuestos que vendrán. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes, los congresistas y especialmente el suyo, senadora, para desde el Congreso vigilar que esa reforma tributaria no termine, digamos, afectando mucho más a los colombianos que ya están bien afectados por la situación y beneficiando a los grandes empresarios? ¿Cómo van a hacer ese trabajo para que si la reforma es inminente, pues sea condescendiente con la mayoría de los colombianos? Lo más difícil para un mandatario es tomar decisiones que son impopulares. Por eso América Latina terminó en un hoyo de pobreza, con un clientelismo exacerbado, con unos estados agigantados que no tienen cómo sostenerse y con unas políticas, o sea, absurdas. Por ejemplo, uno ve el ejemplo de Argentina, con su capacidad productiva, era el país más rico a principios
del siglo XX. Argentina, su producción, por ejemplo, cárnica, superior, y llegó en un momento, en uno de estos gobiernos socialistas, en imponerle el 40% de retención a la exportación de carne. ¿Qué hace el mercado inmediatamente? No acepta esas condiciones y busca protegerse. La mayoría de esos productores argentinos terminaron comprando fincas en Uruguay y Paraguay que les ofrecía condiciones económicas muchísimo mejores para la exportación, y de ahí que ustedes vean los indicadores de crecimiento en esta materia de esos dos países. ¿Qué sucede en pandemia? Que el mundo se empobreció, se empobreció. Sí se necesita una reforma tributaria, pero ¿cómo hacemos si la gente ni siquiera tiene con qué comer? Esa decisión de política pública es durísima. Yo creo que va a ser muy difícil que el gobierno logre sacarla, salvo que exista un gran consenso nacional de que hay una necesidad de recoger recursos adicionales. Empecemos por afectar siempre menos a los más pobres. Volvamos y buscamos dónde están las exenciones, dónde están quienes son prevalidos y tienen dentro de sus privilegios en las mismas leyes una capacidad de controlar porque usted tiene en las leyes distintos caminos, ¿sí? Están cómo eludir la norma, pero cómo también hay ciertos privilegios que se te dan para incentivar el negocio. Entonces hay que mirar con lupa, porque cualquier decisión, por ejemplo, que uno dijera es que los ricos no se afectan, no, los ricos se afectan y viene una cadena de la que depende ese negocio donde va a terminar echando al más pobre porque necesita sacar empleados. Entonces va a tener que hacer el ministro Carrasquilla, que él no es político, pero él es una persona, yo creo que pueden criticarlo, pero es de los mejores economistas de este país, así como Oscar Iván Zuluaga, sentarse a repensar qué hacemos, qué reforma hacemos para no afectar a los más débiles, pero tampoco hacerle daño al que genera empleo y riqueza. Si usted no le da motor a la economía, esas grandes empresas no van a poder absorber mano de obra, no va a poder haber empleo formal. Entonces, por ejemplo, una de las áreas importantes que la hemos visto es la vivienda. Increíblemente, la gente en pandemia siguió guardando su dinero. Hay una cantidad de familias con su capital semilla para los semilleros de vivienda. Están a toda mecha las constructoras construyendo porque hay una porción de subsidio. Eso es una decisión contracíclica a lo que está pasando con una economía que se está apretando. Me parece que ahí, por ejemplo, deben entrar con toda en el tema de la vivienda. En el tema de la producción agropecuaria, Colombia tiene capacidad exportadora, por Dios, hemos visto que el campo no ha parado, no nos ha faltado comida como en Venezuela, le falta a la gente es el poder adquisitivo para comprarla. Esa producción agrícola hay que ampliarla para que se siga exportando y que Colombia coma lo que produce. Colombiano compra colombiano. Yo tengo un proyecto de ley que presenté en ese sentido. Sí, La senadora, reforma pero, tendrá que ir pero mire usted, de la usted forma dice que menos daño haga. Colombia es un país de producción agrícola, pero los arroceros se están quejando de que están en una mala situación y aparte de eso tenemos por cuenta de los TLC importación Así de arroz es. desde otros países. Entonces, esa es una contradicción Arroz, que no se mira, entiende. Arroz y otros café, productos, maíz, traen café, bueno, café de otro país, traen o sea, azúcar de Bolivia que viene triangulada con Brasil. Por eso te digo que no es satanizar un TLC, pero es ver dónde se desajustó. Yo tengo que entrar a ajustarlo, porque también vos, si vas, por ejemplo, a productividad de manufactura, aquí hay empresas en Bogotá fabulosas, en el barrio Carvajal, en Kennedy, encontrar la manufactura de toda la ropa interior con una cantidad de mujeres y sus máquinas produciendo todo para el mercado gringo, sin marca, allá le ponen la marca, producto del TLC. Producto del TLC te vas a encontrar el ensamblaje de carrocerías de Mercedes, bueno, unas marcas fantásticas ahí también en el barrio Carvajal, y uno dice, wow, entra solo la carrocería y la ensamblan completa aquí, inclusive el mobiliario del vehículo, todos los colectivos que ustedes ven son ensamblados aquí, unas ensambladoras que ya no dan en el espacio, entonces tienen que abrir otra
Eso es producto del TLC. Entonces uno tiene que ver en qué me beneficia y en qué me generó una distorsión económica. Senadora, últimamente ha sonado muchos nombramientos que han sido objeto de controversia. Uno de ellos ha sido el nombramiento de la hija de Alicia Arango al Banco de la República. Senadora, ¿qué opinión le merece este nombramiento y otros que en la opinión pública pues no han sido muy afortunados? Pero es que yo creo que eso es más una estrategia mediática de la oposición. ¿Qué tiene de malo por ser la hija de Alicia? Si tiene las calificaciones que requiere una persona para estar en ese cargo. Yo no le veo lo malo. En cambio, ¿qué no me gusta de este gobierno? Que lo he dicho, cuando nombra personas que vienen del gobierno de Santos que nos hizo tanto daño, teniendo nosotros gente demasiado buena en nuestro partido y en los partidos de coalición. Entonces, lo de Alicia es un tema mediático, porque entonces sale la hija de... ¿por qué la descalifican? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que es una posición injusta mediática y estamos siempre nosotros sometidos a eso. Oiga, senadora, usted cada vez que yo la veo referirse al exministro Óscar Iván Zuluaga, lo hace en los mejores términos. ¿Le aconsejaría a Óscar Iván Zuluaga presentarse nuevamente por la carrera presidencial? Absolutamente, y le voy a contar por qué. Es otro de los hombres buenos que pocos quedan en la política. Tan bueno como uno de los mejores funcionarios públicos que yo me he topado en mi vida, y eso permítame decírselo dentro de la experiencia. Yo sé que hay funcionarios buenos, pero el funcionario público por lo general adopta unos vicios que terminan siendo terribles, incluso contraproducentes para su propia vida, ¿no? Yo se los he dicho a muchos cuando tenían la oportunidad de irse al sector privado que se morían del susto, o cuando tenían la oportunidad de emprender, porque la gente se acostumbra al cheque quincenal y eso te va minando tu capacidad creativa y productiva, y de pronto cuando la vida les da un revolcón y dicen, mira, yo me quedé sin nada, pero empecé con esto y ahora soy rico, lo que nunca hubiera podido ser, porque se atrevió. Oscar Iván, junto con Luis Alfonso Hoyos. Yo creé una fundación hace años que se llama Fundagan, que es la fundación de Fedegan, porque yo le dije a mi marido, ¿cómo es que tenés una estructura de este tamaño y no tenés una mano para beneficiar a los campesinos pobres, que son la mayoría de Colombia? Me copié la idea de una fundación gringa, porque a mí no me gusta robarme la creatividad de nadie, pero la mejoré y la platanicé. Y era poder entregar vaquitas preñadas a familias campesinas pobres. Hicimos un trabajo fabuloso, hicimos un trabajo de genética donde la genética de los ricos, de los ganaderos ricos, se la dábamos a 1.000, 2.000 pesos, máximo 6.000 pesos a los ganaderos pobres. Bueno, hicimos de todo. La única vez que yo llegué donde un funcionario que se sabía toda la carreta que yo le había mandado en una cartilla fue donde Luis Alfonso Hoyos. La única vez que yo llegué y me dio clases de mi programa. Me dijo, esto sirve, esto sirve, esto sirve, ayúdeme con esto, esto. La reunión fue de 10 minutos, totalmente eficiente. Luis Alfonso es de la escuela de Oscar Iván Zuluaga. Es gente decente, gente buena, perseguida por Santos hasta no dar más. Yo recuerdo la labor de Oscar Iván Zuluaga cuando llegó a recoger un país destruido como Colombia. Esa capacidad, esa cabeza, esa delicia de conversar con él. Ahora, de pronto es demasiado bueno, que es lo que yo le digo a veces, usted es demasiado bueno para enfrentarse a un país como Colombia, donde los buenos son muy buenos, pero los malos son malísimos, malísimos, y se notan. Pero en este momento, en esta como atomización de candidatos, que sabemos que si queremos volver al poder en el 2022 es una alianza de la centroizquierda, yo iría con el mejor, con el que ganó en el 2014, con el que nos robaron las elecciones, que es Oscar Iván Zuluaga. Pero entonces ahí me da pie a la siguiente pregunta, perdón Robinson si me atravieso, porque era eso, es decir, el centro, ya hablamos de la lista del Senado, bueno, pero con miras a las presidenciales para tratar de continuar en el poder, porque yo no sé si el desaparecido ministro Carlos Holmes era el candidato, si va a ser Oscar Iván, ¿qué va a pasar ahí? ¿El Centro Democrático lo va a sacar? ¿Van a hacer alguna alianza? Y de una vez le pegó esta, senadora, ¿cómo ve usted
ese movimiento que se está armando con Humberto de la Calle, con los Verdes, con Robledo, con Juan Fernando Cristo, con los Galán? ¿Usted cree, los ve como una competencia seria de cara a las elecciones próximas para ustedes, para el Centro Democrático? Ay, qué preguntas tan interesantes. Bueno, yo creo que la fórmula lógica aquí es que el Centro Democrático haga su propia consulta, no encuestas, no me gustan las encuestas. Haga su consulta, escojamos nuestro candidato, que a su vez vaya, ahí sí, a una gran consulta con candidatos como puede ser Char, como puede ser Federico Gutiérrez, los que quieran estar allí, y que la gente, el pueblo nuestro decida, y ahí sacar un gran candidato en coalición. Eh, ¿Qué pasa en el escenario? ¿Qué veo? Pero como la política es tan cambiante, a la centroizquierda o a los verdes les disgustó en su momento que Santos fuera el patrocinador de Fajardo, y en su mayoría a esos verdes no les convence Fajardo, querían una figura nueva. Ahí en esa cochada entran personajes como Roy, que también ha brincado a todos los partidos, entra Verdes, entran algunos antiguos liberales, podría ser como, no sé, como Lara, que también da esas indicaciones de que quiere hacer otro movimiento, como el mismo Luis Fernando Velasco, que dice que si llega alguien de derecha, entonces yo me voy del Partido Liberal. En fin, hay un deseo de ellos de crear un movimiento de centro izquierda que aparezca o aparente ser más de centro para que la gente no le dé miedo, ¿sí? Y que nos pueda ganar. ¿Qué sucede? Que hoy el único candidato que se sabe que va a ser candidato, que no le toca entrar a consultas, es Gustavo Petro. Y tiene una línea dura de seguidores con los que él se identifica y que él no va a hacer ninguna consulta, ¿sí? Pero esos verdes saben que si se van con Petro, en segunda vuelta ganamos nosotros. Entonces tuvieron, es mi criterio, me puedo equivocar, siento que tuvieron que hacer una escisión dentro de esos seguidores de Petro que aparentan no ser tan de izquierda, aunque creo que Ángela María Robledo yo creo que es más de izquierda que Petro. Entonces se juntaron para crear esa masa que ellos consideran que nos pueden derrotar. Venderle a la ciudadanía que ellos lo pueden hacer mejor, que ellos son lo máximo, que ellos son extraordinarios. Y yo digo, bueno, ese será un ensayo, puede funcionarles, no sé hasta dónde, lo único que sé es que el ensayo de Claudia, de Pinturita, Quintero en Medellín y de Ospina que repite en Cali ha sido realmente desastroso. Bueno, muy bien. La senadora María Fernanda, senadora, siempre nos quedamos cortos de tiempo y muchas cosas. A usted le dan duro, a usted la critican mucho, a usted le escriben, pero usted está ahí siempre firme y respondiendo. Así que hay muchos temas que se nos queda el tema de qué ha pasado con el referendo que impulsa el expresidente Uribe, si se durmió, que las modificaciones a la Justicia Especial para la Paz. Bueno, otros temitas que cuando usted considere en otra oportunidad nos volvemos a reunir. Claro, cuando quieran me invitan y conversamos de cada tema libremente. Yo no tengo prevenciones por nada. Siempre estoy abierta al diálogo que sea amplio, que conozca distintas posturas. Aquí estoy y gracias por la invitación. Y de la patente de la panela y todas esas cosas que hay tanto que hablar. Senadora María Fernanda Cabal, Pues, muchas gracias, un feliz por fin de semana. favor, la reina de Un la feliz fin panela. de semana. La reina de la panela, Chao. muchas Gracias, gracias. senadora. Senadora por el Centro Democrático, un personaje, Robinson. Definitivamente la senadora María Fernanda Cabal es un personaje. No, es que ella no tiene filtro, ella sin anestesia para decir las cosas y ya pues ahí está evidente, tiene ya su candidato número uno que es Óscar Iván Zuluaga. Ella siempre ha respaldado el nombre del exministro de Hacienda, venido a menos en el 2014 con ocasión del Ujú. escándalo del hacker Sepúlveda. Mm. Sí, tiene tal su cosa, ¿no? Y quién sabe si él quiera, de pronto con tantos líos y tanta cosa, quién sabe si él quiera, pero bueno, ahí está. Robinson, muchas gracias, buen fin de semana, nos vemos el lunes.
Chao, que estén bien. Andreita, muchas gracias, buen fin de semana también. A Omar Antonio, a usted, muchísimas gracias, a Robinson, y nos vemos con todos ustedes la próxima semana. Feliz fin de semana. Claro que sí, a ustedes les invitamos para que sigan en sintonía a través de Ranchenato TV. Ya viene Claudia Patricia Cabrera para acompañarme en esta última franja porque vamos a hablar con el director del Teatro Colsubsidio, Paulo Sánchez, y más adelante también con Luis Alfredo Hernández y Charlie Cardona para rematar este viernes como debe ser. Seguimos al aire en Ranchenato TV y a través de sus aliados. Aquí estamos. Aquí está.